en otros lugares y sin duda pues nos convoca la preocupación por nuestro país, por la educación, por el futuro de la universidad, ¿no? Ambos somos egresados de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces en nuestra alma mater coincidimos en esto. Coincidimos también en la admiración a los textos de nuestro gran maestro Luis Villoro, al cual también de alguna manera le rindes homenaje en este texto, y que esa sola referencia haría de este libro algo valioso. Pero no es solamente el que está aquí Villoro, están los jesuitas del siglo XVIII, está Alfonso Reyes, tan olvidado en nuestro país, que para un gran escritor como Borges pues era el mejor escritor en castellano, ¿sí? Entonces en español están una serie de fuentes que justamente se olvidan a partir de adoptar un pensamiento del norte, ¿no? Porque ahora incluso las publicaciones no cuentan luego si no están en inglés, no sé por qué, ¿no? O sea, es más difícil escribir en español que en inglés, ¿no? Y entonces no sé por qué está este asunto de lo inglés, pero justamente está eso. Bueno, voy a señalar algunas ideas generales que rescaté del texto y por los cuales me parece un texto importante, un texto relevante y un texto que deja abiertas muchas preguntas, que deja abierta una tarea justamente para nuestro pensar desde nuestra propia circunstancia. Leo y voy comentando algunas cosas. ¿Sí? El libro que ahora nos convoca tiene una gran pertinencia en este lugar de múltiples batallas por la igualdad y la defensa de la propia identidad, así como el contexto de este 18º Congreso Internacional de Filosofía, que conlleva como tema pluralidad, paz y justicia, ¿no? Es un texto que podríamos decir hace una defensa a ultranza de la filosofía y de las humanidades, hace una defensa y nos llama a forjar una identidad propia desde nosotros mismos, y también nos llama a esta necesidad de pensar y de reescribir críticamente nuestra propia historia y valorar nuestro pasado. Nada mejor que un libro como este, no solo por su contenido, sino por su redacción fluida y erudita, cosa que es muy difícil de hacer, pero Juan Carlos lo hace bien. Es provocador, es una lectura provocadora y a la vez serena, ¿sí? Un libro que nos da que pensar. El texto está conformado por 4 ensayos que se unifican y se emparentan, ¿sí? Tanto por esta filosofía del arrabal como por el tema de la independencia y la necesidad de la independencia de México y la necesidad de pensar y salvar nuestra propia circunstancia. En este sentido creo que más, aparte de las ideas, hay también un desideratum ético, ¿no? Porque pensar, no pensamos en el vacío, no pensamos, no somos libres de pensar, también somos libres de pensar para conformar ¿qué? Nuestro propio ser, ¿no? Y entonces en ese sentido justamente tenemos que pensarnos, salvarnos y salvar nuestra propia circunstancia, porque no nos salvamos solos, nos salvamos con los demás, y los demás pues por el momento no existen, ¿no? La comunidad, nuestra comunidad está desajustada, está fragmentada y es necesario volver a ello. Los textos se relacionan entre sí también por su irreverencia hacia la historia oficial y al lugar que nos han asignado tanto los del norte, pero a veces nosotros mismos nos hemos autoasignado en la modernidad, ¿no? Justamente estos estereotipos del mexicano han partido de los propios mexicanos. Ustedes recordarán al pensador liberal Lorenzo Zavala, que es enviado por Benito Juárez a Estados Unidos para ver cómo trabaja y traer acá ese ideal de progreso, y dice, no, es que los norteamericanos parece que fueran otros seres humanos,
porque ellos son activos, deliberativos, y en cambio el mexicano es pasivo, es flojo, no sé. Entonces, a veces nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿no? Y este mexicano enzarapado, ¿no?, a la sombra de un cactus, es una imagen de un liberal mexicano, para que vean que el liberalismo tiene gran problema, tiene muchos problemas, tal como se da cuenta aquí también cuando habla de la ilustración, Juan Carlos. O sea, ¿qué pasa con esa ilustración que se vuelve también dogmática, cerrada, unidimensional? Nos lleva también, como decía el gran Goya, a construir monstruos, nuestros propios monstruos, ¿no? ¿Recuerdan ese pequeño grabado, ¿no?, del está un hombre, perdón? El sueño de la no sé, el sueño de la modernidad produce monstruos. El sueño de la razón. El sueño de la razón produce monstruos, pero refiriéndose justamente a la ilustración, ¿sí? Entonces, un pequeño grabado que está en muchos lugares por ahí, pero el original está en la Real Academia Española de la Lengua en Madrid. Para cuando vayan, no dejen de darle un momento. Bueno, este es otro. Es un texto también en el que se aúna la denuncia de omisiones, contradicciones, tufos, equívocos y a veces una supina ignorancia sobre nuestra propia historia. Un texto en el que ataca los argumentos ad verecundiam, ad ignorantiam y de causa falsa que han formado parte, pues, de esta historia oficial de nuestro país, ¿sí?, de estos héroes de barro que hemos constituido, ¿sí? Y es también a la vez una defensa de una inteligencia autárquica, de una inteligencia que busca la verdad y es activa en la construcción de nuestro saber y en la apropiación de nuestro pasado. El primer ensayo, como ya lo mencionó Jacob, se titula ¿Por qué y en qué sentido nosotros no tenemos filosofía? Y es justamente no el que hemos llegado tarde al pensamiento, que hemos llegado tarde a la cultura, que los otros nos han rebasado en las patentes tecnológicas, sino justamente a veces no tenemos filosofía porque no hemos querido tenerla, justamente no hemos reconocido nuestro propio pasado escolástico, católico y demás. El catolicismo, que no solamente es universal, sino que también tiene una raíz, que la debo de investigar, no estoy seguro, que significa también como eco del pasado, escuchar los ecos del pasado, ¿sí?, recuperar nuestras propias tradiciones. Entonces creo que ese es un llamado, sí, muy importante en este trabajo, y que justamente se trata de una lúcida y apasionada reflexión sobre las nuevas desigualdades que se las que se construyeron en el pasado y las nuevas desigualdades que vivimos ahora, ¿no? En el segundo ensayo, Luces y sombras del bicentenario mexicano, así como en el tercero, de la Francia española a las Españas francesas, ¿sí?, así, ¿no?, Españas francesas, así en plural, es correcto, ya lo sabrán cuando lo lean. Tratan este asunto de la independencia de México, por un lado, haciendo una revisión, un recuento de la ideología que estuvo presente, cuál es la ideología a la que se le atribuye la independencia, pero cuál fue realmente la ideología que está por detrás de este esfuerzo de emancipación, ¿no? En el Luces y sombras del bicentenario mexicano arranca pues con esa pregunta: ¿hay algo que conmemorar? ¿Sí? 200 años de qué. Es una narración sardónica de nuestras fiestas patrias del año 2000, misma que se queda corta ante las atrocidades del festejo popular, sus monigotes y la enorme estela de luz que conmemoró más que a la independencia, a la corrupción que vivimos a cada momento, ¿no? En el tercero, de la Francia española a las Españas francesas, así en plural, es un capítulo en verdad extraordinario. Ellos decían que son cosas que conocemos, pero yo había muchas cosas que desconocía, ¿no? Sobre todo fuentes a las que hace
referencia,